Buenos días, mi nombre es Michelle Reyes Milk, soy profesora del curso Justicia Penal Internacional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también soy coordinadora regional para las Américas en la Coalición por la Corte Penal Internacional. Los 20 años desde la adopción del Estatuto de Roma significan una oportunidad para hacer un balance sobre lo avanzado en este sistema de justicia internacional, el mecanismo por excelencia de justicia internacional, pero también de algunos de los grandes desafíos que perduran todavía. En materia de avances, hay avances a nivel jurisprudencial, pero también avances extrajurídicos. Comenzando por lo segundo, ¿no? Vale la pena rescatar y resaltar que casi 2/3 partes del mundo ha reconocido la competencia de la Corte. Toda la región latinoamericana, con la excepción de Nicaragua, Cuba, Jamaica, Bahamas y Haití, ha ratificado el Estatuto de Roma. Entonces, tenemos un signo importante a través de 123 estados partes de que este es un sistema que recoge una serie de valores y creencias a los cuales los estados se han comprometido. Pero también hay grandes ausentes y no podemos dejar de tomar eso en consideración. Tenemos grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Arabia Saudita, que todavía no forman parte del Estatuto de Roma. Por otro lado, cabe destacar el aporte importante que se ha hecho también desde la región en la representación a través de personal y funcionarios de la Corte, el aporte que ha incluido también la referencia a decisiones jurisprudenciales en América Latina, etc. A nivel jurisprudencial, por supuesto, tenemos las condenas que se han dado hasta el momento, ¿no? El caso Lubanga, el caso Katanga, el caso Al-Mahdi, casos que han permitido ir perfeccionando y llenando de contenido los distintos crímenes contemplados en el Estatuto de Roma. En el caso Lubanga, el primer caso ante la CPI, tenemos una persona que es procesada y condenada por el delito de utilización, reclutamiento y alistamiento de niños soldados, donde la Corte Penal Internacional llena de contenido este delito, donde pasa de una visión de participación directa en las hostilidades a participación activa en las hostilidades, extendiendo así el ámbito de protección a quienes son reclutados para esta práctica. Tenemos un caso, también en el caso Lubanga, por supuesto, en que la Corte establece que el delito de reclutamiento forzoso de niños es un delito continuado. Tenemos casos como el caso Katanga, donde la Corte logra llevar a cabo un juicio por también crímenes de guerra, a pesar de la no confirmación de cargos sobre violencia sexual. Tenemos un caso como el caso Al-Mahdi, donde por primera vez se da un caso de crimen de guerra por ataque a un bien cultural protegido, como fue la destrucción de las pirámides de Timbuktu por Al-Mahdi y sus hombres. Pero a nivel jurisprudencial también han habido desafíos importantes. El reciente caso en apelaciones contra Jean-Pierre Bemba de la CPI dejó un gran sinsabor, porque este fue un caso que significó la primera condena por delitos de violencia sexual, el primer caso por responsabilidad de mando y contra una persona de mucho poder. Jean-Pierre Bemba fue el vicepresidente de la República Democrática del Congo, que fue condenado por actos cometidos por las tropas que estaban bajo su mando, la milicia MLC, que operaban en la República Centroafricana. Y el caso Bemba había significado un avance importantísimo también en el sentido de desagregar los elementos de la responsabilidad de mando, que es el control efectivo, qué medidas razonables y necesarias pudo haber tomado Jean-Pierre Bemba
para prevenir y sancionar los crímenes cometidos por sus subordinados, etc. La decisión de condena se dio en el 2016, pero la apelación se dio en el 2018 en una decisión que ha recibido bastantes críticas. Las apelaciones demuestran también, por supuesto, que el sistema judicial funciona y que la garantía del debido proceso es indiscutiblemente un factor esencial en el sistema. Pero la apelación, en el caso de Jean-Pierre Bemba, sí ha recibido varias críticas por algunos de los criterios no utilizados antes que utilizó la Cámara de Apelaciones al momento de revisar la evidencia presentada contra Jean-Pierre Bemba, al momento de estimar la lejanía física de Jean-Pierre Bemba al terreno donde se habían cometido los crímenes, etc. También tenemos otros desafíos a nivel de casos. Si bien se aplaude el hecho de que la Corte haya emitido órdenes de arresto contra personas que ejercen los máximos cargos, lo cual quizá significa que uno de los valores más grandes del Estatuto de Roma es el legado y la idea de que nadie está por encima de la ley, de que nadie puede alegar su inmunidad aun cuando se trata de un jefe de Estado en funciones. Y así hemos tenido casos importantísimos, tenemos casos importantísimos como el caso contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, el caso contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, el caso contra el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y en su momento el caso contra el presidente de Libia, Muammar Gaddafi. Pero cada uno de estos ha presentado una serie de desafíos. Omar al-Bashir sigue siendo presidente de Sudán y no ha sido entregado a la Corte Penal Internacional, incluso cuando ha pisado el terreno de Estados partes. El caso de Uhuru Kenyatta tuvo que ser suspendido porque la Fiscalía no pudo avanzar en su caso, falta de documentación que necesitaba para el caso y que el Estado de Kenia no estaba remitiendo. Y eso ha abierto la puerta además a una serie de intentos incluso de reformar el propio artículo 27 del Estatuto de Roma, que establece que no se puede alegar ningún tipo de inmunidad. Y quizá para terminar sobre las reflexiones de cooperación, de desafíos, la cooperación con la Corte es uno de los grandes desafíos que tiene la misma. Sin cooperación de los países no hay Corte Penal Internacional. Cuando un país se niega a detener a una persona requerida por la Corte Penal Internacional, está fallando con su obligación de cooperar. Cuando los estados no le brindan a la Corte el presupuesto necesario que requiere para su investigación, se está truncando la posibilidad de llevar a cabo una investigación efectiva. Cuando el Consejo de Seguridad remite una situación a la Corte Penal Internacional a la luz del artículo 13 del Estatuto, pero no brinda el presupuesto necesario para poder llevar a cabo esa investigación, como el caso de Sudán, el caso de Libia, por ejemplo, la situación de Sudán, la situación de Libia, eso es un impedimento y un desafío. Los pocos acuerdos de cooperación que se han suscrito a la fecha, etc. Entonces, siguen habiendo desafíos importantes a pesar de los avances, pero creo que en este aniversario del estatuto como tal y del instrumento como tal, no podemos dejar de reflexionar sobre lo que significó poder contar con ese tratado en un primer momento. Un tratado que indiscutiblemente significó un avance sin precedentes en el derecho penal internacional. Lograr la codificación con esa magnitud de los crímenes bajo el derecho internacional, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio y eventualmente, finalmente se logró el crimen de agresión, es un logro sin precedentes. Lograr incorporar principios del derecho penal internacional en el articulado del estatuto, como por ejemplo la responsabilidad de mando, como por ejemplo la imprescriptibilidad de estos crímenes, como por ejemplo el no poder alegar la inmunidad de una persona, como por ejemplo la no obediencia debida, llenan de contenido a lo que significa tener un área del derecho que apuesta para determinar la responsabilidad, por supuesto, de los individuos por estos crímenes, pero también por la lucha contra la impunidad. Hay mucho camino todavía por hacer. La pregunta ya no debería dejar de ser solo qué se ha hecho en estos primeros 20 años, sino también qué nos toca hacer en los siguientes 20, 40, esperemos que 60 años de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.